Capítulo 12 del libro de Daniel. La mensajera del Señor nos indica que debemos estudiar especialmente el libro de Daniel y el Apocalipsis, pero el capítulo 12 debe tomar nuestra atención especial. Eventos de los últimos días, página 15. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Así que el capítulo 12 del libro de Daniel contiene información. Es una advertencia que necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Hemos relacionado Daniel con Apocalipsis, capítulo 13, y también con Mateo, capítulo 24. Si regresamos por un momento a Mateo 24, que ya hemos estudiado en las noches anteriores, nos menciona en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí se nos habla del periodo de tribulación e inmediatamente después de esa tribulación se nos dice que el sol no dará su resplandor, se oscurecerá. La luna tampoco dará su resplandor, será opacada. Las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a ver qué es esto de la conmoción de las potencias de los cielos. ¿Alguno de ustedes trajo el librito Primeros Escritos? Ok, veo que algunos lo tienen en su mano. ¿Me lo podrían prestar por un momento? Muchas gracias. Les dije que íbamos a ver hoy, gracias hermano, la visión más cortita. Elena de White tuvo más de 2000 visiones y sueños proféticos, pero la más cortita se encuentra registrada en el libro Primeros Escritos en la página 41 y se titula exactamente así: La conmoción de las potestades del cielo. Cristo dijo, las potestades de los cielos serán conmovidas. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a conmover las potestades de los cielos. Miren, todo este capítulo tiene menos de una hoja, la mitad de una página. Es muy cortita la visión y sin embargo es impresionante. Dice así: el 16 de diciembre del año 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo.
Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir realmente el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan los cielos. Las potestades terrenas que gobiernan son las que gobiernan en esta tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. La voz de Dios. La conmoción de las potestades del cielo es por la voz de Dios. Como adventistas no le hemos dado mucho énfasis a este tema. Nuestra esperanza está cifrada en la venida del Señor Jesús. Por eso nos llamamos adventistas. Pero en realidad el clímax de la historia, el punto focal de todas las edades, va a ser cuando se vuelva a escuchar la voz de Dios en forma audible en el planeta Tierra. La primera vez que se escuchó la voz de Dios, el hombre no estaba para escucharla. Fue cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra árbol verde, planta que dé semilla. Dios fue hablando, la Biblia dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por el espíritu de su boca. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Imagínense el poder que tiene la palabra de Dios. Dios habla y las cosas aparecen. Pónganse a pensar por un momento. En la materia se encuentra atrapada tremenda cantidad de poder. El hombre ha descubierto cómo separar los átomos y eso produce una liberación de energía impresionante. De ahí viene la bomba atómica. Es la separación de los átomos. Ustedes han visto esos gigantescos generadores atómicos en los cuales se produce energía por la separación del átomo. Yo no voy a dar una clase de física en esta noche, pero una sola cosa sé, que todo lo que hay en este planeta está compuesto de átomos. Y aún las cosas que se miran muy sólidas están continuamente en movimiento. Usted toma una mesa, un pupitre de madera, por más duro y sólido que sea, si lo pudiéramos ver bajo un gigantesco microscopio, podríamos ver que las partículas que forman ese mueble están continuamente en movimiento, no paran jamás. Hasta una piedra que parece tan sólida, que no tiene vida, que es algo inanimado, sin embargo está totalmente en movimiento las moléculas que forman los átomos. ¿De dónde salió todo eso? Esa energía gigantesca vino de la voz de Dios. O sea, el proceso a la inversa, el proceso de la creación es Dios habla y la energía produce materia. El hombre lo que hace es separar la materia para producir energía. Por ejemplo, cuando echamos leña al fuego, literalmente se están separando las
partículas que forman los átomos y eso es lo que da energía. Dios lo hizo a la inversa. Dios habló y la tremenda energía que salió de su voz formó la materia. No lo entendemos. Yo sé que es difícil entender esto. La concentración de energía que forme materia. Nosotros vemos la materia, la energía no la vemos, pero ahí está. La Biblia dice que las potencias de los cielos serán sacudidas. Todavía no terminé la visión. Lo que leímos fue una explicación que ella dio de lo que ella vio, pero todavía ella no explica la visión. Antes de leer lo que ella escribió aquí, en esa visión de la conmoción de las potestades del cielo, leamos un pasaje en el libro, en la epístola a los Hebreos. Hebreos, en el capítulo 12. La primera vez que Dios habló fue para crear la tierra. La segunda vez que se escuchó la voz de Dios en forma audible en el planeta Tierra, el hombre sí la escuchó. Y fue cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para promulgar su ley. La Biblia dice que el monte temblaba y se sacudía. Se estaba quemando como que fuera un horno. Imagínense la energía que salía de ese lugar por la presencia de Dios. Vamos a leer Hebreos 12. Dice allí en el versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar. Tan terrible, dice el versículo 21, era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vayamos por un momentito a ver la descripción de esta escena que da Moisés. Éxodo capítulo 19. Este es el monte Sinaí. Dice en el versículo 16: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, rayos, y una espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se estuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Noten, la razón por la cual el monte Sinaí se miraba como un volcán, como un gigantesco horno que tiraba humo y fuego, era como un volcán, era porque Dios había descendido sobre él. Un despliegue de energía, de poder tremendo. Era la presencia de Dios lo que producía ese efecto. Y sigue diciendo: el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Imagínense ustedes el monte como un volcán por la presencia de Dios. Y el monte se sacudía y se estremecía en gran manera. O sea, la montaña entera temblaba como un terremoto. Todo el monte Sinaí se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Ustedes saben, Dios promulgó su santa ley, los 10 mandamientos. Cuando terminó de hablar esos 10 mandamientos, dice el versículo 18 del capítulo 20 de Éxodo: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo se pusieron de lejos, temblaban, y le dijeron a Moisés: mejor habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Era tan terrible lo que se veía y lo que se escuchaba, el sonido de la voz tronante de Dios, que el pueblo le dijo: basta, no queremos oír más la voz de Dios. Mejor habla tú y nos dice lo que Dios te dice, pero nosotros no queremos oír su voz porque tenemos miedo. Y solamente era que Dios estaba promulgando su ley. Su voz hizo sacudir todo el monte. Ahora volvamos al libro a los Hebreos, capítulo 12. Dice el versículo 26: la voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa voz que una vez sacudió la tierra, dice que Dios ha prometido que se va a escuchar una vez más. Pero la próxima vez que se escuche esa voz, no solamente va a sacudir la tierra, sino que va a conmover también el cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Recuerdan Mateo 24? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es lo que va a conmover las potencias de los cielos? La voz de Dios. ¿Saben lo que va a hacer para la raza humana? Escuchar de nuevo la voz de Dios. Si el pueblo de Israel se espantó y se puso de lejos y le dijo a Moisés que no vuelva a hablar Dios con nosotros porque nos morimos, vamos a morir. Ahora, cuando Dios no solamente sacuda la tierra, sino también el cielo, su voz es la que lo va a sacudir. Vuelvo a la visión esta cortita de Elena de White del 16 de diciembre de 1848. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. No sé si nosotros llegamos a captar la magnitud de lo que estamos leyendo. ¿Ustedes saben lo que es que el sol se desquicie? ¿Ustedes saben el tamaño que tiene el sol? La tierra es un puntito minúsculo que se pierde en el espacio comparado al tamaño del sol. Y dice que el sol se va a desquiciar, va a ser movido de su lugar. No se va a aniquilar ni el sol, ni la luna, ni los otros astros, pero se van a sacudir
y se van a mover de su asiento. ¿Qué potencia tan grande en el universo puede crear algo así? Miren, los científicos dicen, los así llamados científicos, ¿no es cierto?, que todo esto comenzó, todo lo que se ve, el universo entero comenzó por una gran explosión, de Big Bang. Dicen que todo comenzó con esa gran explosión. ¿Cuánta energía se liberó con esa explosión? ¿Y quién la creó? Dicen que ese es el origen del universo. Pero ¿de dónde salió la materia que explotó para crear la gran explosión? ¿De dónde vino esa energía? Eso no lo han explicado todavía. Todo comenzó con una gran explosión de energía. Pero ¿y de dónde vino esa energía? El hombre no puede explicar esto. Dios es el origen de todo eso. Y aquí dice que la voz de Dios va a sacudir los cielos y la tierra. Hasta ahora lo que leímos es la explicación que Elena de White da sobre lo que ella vio. Ahora va a describir la visión. Y la visión duró 15 segundos. Fue como un flash que ella tuvo. Pero le impresionó tanto que por décadas que siguieron, cada vez que ella describía los eventos finales tenía que hacer referencia a eso que Dios le mostró. Está repetido en el libro Primeros Escritos, está repetido en el Conflicto de los Siglos y en muchos otros libros lo que ella vio. Fue tan grande la impresión que tuvo, dice así: vi que sobrevinieron sombrías y densas nubes que entrechocaban unas contra otras. Esto ya es lo que ella vio en la visión. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Se abrió la atmósfera. Y entonces pudimos ver en medio de la constelación de Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto, explica ella ahora, también descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, que los acontecimientos ocurren en orden, guerras, rumores de guerras, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas y también la tierra. La conmoción de las potestades del cielo producida por la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hablar? ¿Por qué es que Dios va a romper el silencio de tantos siglos? Porque en realidad la única otra vez que se escuchó la voz de Dios en forma audible en el planeta Tierra fue durante el ministerio de Cristo en esta tierra. No fue una voz que se escuchó en todo el planeta, pero por lo menos la gente que estaba allí escucharon la voz del cielo. Y fue en 3 ocasiones durante el ministerio de Cristo que se escuchó la voz audible de Dios. La primera vez fue en el momento de su bautismo. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La otra vez que se escuchó esa voz fue sobre el monte de la transfiguración. Y la escucharon los 3 apóstoles que estaban con Cristo sobre el monte, donde decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y la tercera vez que se escuchó esa voz audible desde el cielo fue en la última semana de Cristo, justo antes de su muerte, en San Juan, en el capítulo 12,
dice, fue justamente después de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. En medio de la multitud había unos griegos que buscaban a Jesús porque querían hablar con él. Pero Jesús estaba preocupado por otras cosas. Sin embargo, los discípulos le trajeron a los griegos y eso reconfortó el alma del Señor. En el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esta hora he venido, he llegado a este mundo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, al ser levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué tipo de muerte iba a morir. La tercera vez que se escuchó la voz audible de Dios, la escuchó una multitud. La gente pensó que era un trueno, otros decían fue un ángel que habló. Pero fue la voz de Dios glorificando a su Hijo. Esas fueron manifestaciones parciales de la voz de Dios, no en la magnitud como será esta última vez cuando se escuche la voz de Dios. Según lo que leímos en Hebreos capítulo 12, esa voz va a sacudir los cielos y la tierra. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Déjenme leérselos como aparece aquí en el libro Conflicto de los Siglos. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Esta es la liberación, Daniel 12. Habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo de angustia será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan una contra otra, y en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible. Ya vimos que eso es en medio de la constelación de Orión, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Apocalipsis 16, 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Esa voz sacude los cielos y la tierra. Ahora, cuando Elena de White tuvo esta visión en 1848, nada se sabía del agujero negro en medio de la constelación de Orión. Le tomó al hombre 100 años más descubrir a través del gigantesco telescopio, el Hubble, que en medio de la constelación de Orión hay un black hole, un agujero negro de dimensiones, de proporciones gigantescas, ensimismales,
O sea, no se puede ni siquiera comenzar a entender el tamaño que tiene ese agujero negro. Los últimos descubrimientos han visto que tiene la forma de una trompeta, el agujero negro. O sea, es abierto y luego se va angostando hasta terminar en un túnel angosto. Literalmente así se mira el agujero negro. Abierto, grande, amplio, en lo que vendría a ser la parte de afuera de la trompeta, ¿no es cierto? Lo que va así se abre y luego se angosta hasta formar un tubo, un túnel negro, y no se sabe a dónde termina. Los científicos dicen que es infinito, que no se puede ver el final de ese agujero negro. Nosotros sabemos a dónde lleva el agujero negro. Es el pasadizo que lleva al tercer cielo, a la morada de Dios. Por allí, dice Elena de White, va a descender la santa ciudad. Qué interesante que cuando ella escribió esto, ella solo lo vio en visión. Para ti que estás leyendo en ese libro, estamos leyendo en la página 753. Allí estamos. Lo encontraste, ¿verdad? Qué bueno. ¿Okay? Recién en el año 1950, o sea, 102 años después de que Elena de White describió lo que ella vio en medio de la constelación de Orión, ahora los científicos vienen a comprobar que en realidad, literalmente, hay un agujero, un túnel en el cielo en medio de la constelación de Orión. Y es interesante porque se mira como una trompeta, pero la parte que va hacia afuera de la trompeta, o sea, la abertura de la trompeta, no el pico, sino la abertura, está directamente dirigido en dirección al planeta Tierra. Eso han descubierto los científicos. O sea, la dirección del túnel, si uno lo toma en línea recta, desde el centro del agujero negro de Orión, que está en el este, en la constelación de las Pléyades, ahí está Orión, en la parte de arriba de la constelación de las Pléyades. Si uno traza una línea recta desde el centro del agujero negro, siguiendo en la línea que lleva el túnel hacia adentro, por el mismo vértice del túnel, y la sigue en línea recta, va a dar directamente sobre el planeta Tierra. El planeta Tierra está en la línea de Orión y del agujero negro de Orión. Por ahí va a bajar la voz de Dios que va a sacudir los cielos y la tierra. Sigo leyendo. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí está citando Elena de White Apocalipsis capítulo 16. Y si buscamos por un momento Apocalipsis capítulo 16, vamos a ver la secuencia de los eventos. Pero nos interesa mucho ver cuándo es que esto sucede, porque nos va a dar un indicio de cuándo viene esa gran liberación del pueblo de Dios. Lo primero que leímos es que la voz dice hecho está o hecho es. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Aquí la gran ciudad se refiere a Babilonia la grande, Roma, el trono de la bestia.
O sea, el terremoto, el epicentro del terremoto va a ser en la ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma va a quedar dividida en 3 partes. O sea, se va a rajar la tierra y literalmente la ciudad de Roma se va a partir en 3 partes. Y luego dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Versículo 19. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Aquí está describiendo la 7ª plaga, la 7ª copa de ira de Dios. Vuelvo al conflicto. La misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. La Biblia dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Ustedes saben lo que es eso? Una conmoción tan grande que las islas se muevan en el océano. Esto es algo que no nos podemos imaginar. Movimientos telúricos pueden mover islas enteras. Aquí en el Pacífico, en el año 1967, hubo una explosión del volcán Krakatoa, que está al norte entre Alaska y China, en el medio del océano. Y como resultado de la erupción del Krakatoa, en cuestión de horas salió del fondo del mar una isla que no existía en el mapa antes y ahora tuvo que agregarse en el mapa. Una isla entera surgió de las profundidades del mar y eso fue un volcán que entró en erupción. Aquí estamos hablando de la tierra entera siendo sacudida. Por cierto, esto es bajo las plagas postreras. Yo estoy viendo ahora lo que es el tiempo de angustia. El tiempo de angustia. Pero el tiempo de angustia está dividido en 2 partes. Hay un tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, que se le llama el pequeño tiempo de angustia. Si ponemos aquí el cierre del tiempo de gracia, cierre de la gracia, cuando Cristo salga del lugar santísimo, se acaba la oportunidad de salvación. Lo anterior a esto se llama el tiempo de angustia previo. Previo quiere decir obviamente antes del cierre del tiempo de gracia. También se le llama el pequeño tiempo de angustia. The little time of trouble. Little time of trouble. No es little, no es pequeño en el sentido de que las cosas que van a suceder son tremendas, pero comparado a lo que viene después, va a ser un pequeño tiempo de angustia.
comparado a lo que viene después, cuando viene el gran tiempo de angustia. Aquí se le llama el gran tiempo de angustia. Este es pequeño tiempo de angustia y este es gran tiempo de angustia. ¿Ok? Este es el tiempo de angustia previo y este es el tiempo de angustia posterior al cierre de la gracia. Yo me estoy concentrando esta noche aquí en lo que es la liberación del pueblo de Dios. Y estamos al final del tiempo de angustia, de todo el periodo que se llama el tiempo de angustia, dividido en dos partes. ¿Ok? Antes de esto, todavía hay oportunidad de salvación. Después de aquí para adelante, ya no hay más oportunidad de salvación. Ya cada caso está decidido para vida o para muerte. Antes de este cierre de la gracia, va a haber mártires. Después del cierre de la gracia no va a haber más mártires. Nadie va a morir durante el tiempo de angustia de Jacob, como se le llama al gran tiempo de angustia. Ya no era necesario que alguien muera, porque ya la salvación se cerró. Ya la muerte de algún cristiano no serviría para nada. Nadie se salvaría por el testimonio, el martireo o el testimonio de ese cristiano. Pero antes del cierre de la gracia va a haber muchos mártires. Mañana por la noche nosotros vamos a ver sobre este pequeño tiempo de angustia. Y repito, no es pequeño ni en tamaño ni en efecto. Es terrible como nunca jamás se ha visto. Pero comparado con lo que viene después es pequeño. Porque aquí todavía la ira de Dios está mezclada con misericordia, porque aún no se ha cerrado la intercesión de Cristo. Todos los juicios que caigan antes del cierre de gracia son menores comparados a los que vendrán cuando ya no haya intercesión en el santuario celestial. Aquí se derramarán las 7 postreras plagas. Les hago una pregunta muy sencilla. Si la Biblia habla de las 7 postreras plagas, y miren cómo lo pone la palabra de Dios. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. ¿Cómo les llama las plagas qué? Las 7 plagas postreras. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Una pregunta muy sencilla. Si la Biblia habla de 7 plagas postreras, tiene que haber plagas primeras. ¿Sí o no? Si hay 7 plagas postreras, no pueden ser 7 plagas postreras si no hay plagas primeras o previas. Mañana por la noche vamos a ver que este periodo, antes del cierre de la gracia, también va a tener derramamiento de juicios de Dios, que están descritos en la Biblia como 7 trompetas. 7 trompetas. Las trompetas anuncian el juicio. Y el sonar de las 7 trompetas van a anunciar que se está llevando a cabo el juicio final en el cielo. O sea, el juicio de los vivos. En 1844 comenzó el juicio de los muertos. Pero cuando comiencen a sonar las trompetas, sabremos que ha comenzado el juicio de los
vivos. Y cuando se terminen las 7 trompetas, entonces comienzan a caer las 7 plagas postreras. En el libro Primeros Escritos, en la página 280 dice así: vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Estoy leyendo un poquito antes desde el pie de la página 279. Vi ángeles que iban y venían del uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano a la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados sus santos. Fíjense que el sellamiento los sella, pero también los cuenta, los numera. ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser el número de los santos vivos? 144,000. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio, primero de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había más mediador entre el hombre culpable y el Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente freno. For my translator, do you have the English book, Early Writings? You have it in English? You do have it with you? Great. Okay. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia de un Dios santo. Había sido decidido todo caso y numerada toda joya. Fíjense, hasta aquí que se cierra la gracia, no pueden caer las plagas, porque hay mediación. Todo lo que cae antes de esto son mitigadas por la mediación de Cristo, porque hay un freno, hay intercesión en el santuario. Por eso, aunque este es un terrible tiempo de angustia, se le llama
pequeño tiempo de angustia, comparado a lo que viene cuando la ira de Dios se derrame sin misericordia sobre los impenitentes, los que rechazaron su perdón y su mediación. Así que aquí, mañana vamos a hablar de este tiempo previo de angustia. Y vamos a ver las cosas que van a venir, impresionantes. Tienen que ver con las trompetas. Yo no voy a decir mucho ahora, pero tradicionalmente los adventistas hemos visto las trompetas como habiéndose cumplido en el pasado. La caída del Imperio Romano y los juicios sobre el Imperio Romano y sobre las tribus bárbaras, los hunos y los ostrogodos, etcétera, en la caída del Imperio Romano de Oriente y luego la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma, y la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, Constantinopla, el Imperio Otomano. Esas son las trompetas históricamente hablando. En el chart que teníamos puesto aquí, que el pastor Campos trajo, se veía allí las 7 trompetas en la historia. Recuerden, los pioneros adventistas no podían ver más allá de 1844, porque para ellos el mundo se acababa en 1844, era la venida de Cristo. Así que ellos pusieron todas las trompetas y aún las plagas finales, las 7 plagas postreras, ellos las veían como que ya estaban sucediendo y las espiritualizaban. Elena de White corrigió eso y ella dijo, no, las potencias de los cielos se refiere a los cielos porque ellos las aplicaban a eventos aquí en la tierra. Y ella dijo, no, yo vi que cuando Dios dijo cielo se refiere al cielo y cuando dijo tierra se refiere a la tierra. Pero las trompetas van a tener otro cumplimiento en el tiempo del fin. Escuchen. Eventos de los últimos días, página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿De cuándo está hablando? Del futuro. Sonará una trompeta tras otra. Wow. Sonará. ¿Eso es pasado o es futuro? Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Se acuerdan lo que vimos el primer día? Mateo 24, la abominación desoladora, la destrucción de Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Todo esto va a ir cayendo en su lugar al poner las piezas del rompecabezas juntas. Ok, ahora estamos hablando de esta parte, la liberación, el final. Bueno, ustedes dicen, ¿por qué comenzar por atrás si podríamos haber comenzado por aquí? Porque yo tengo que hablarles primero de la liberación, porque si los traigo por todo esto se van a espantar.
Por eso necesitamos entender que el plan de Dios es libertar a su pueblo. Y lo que va a venir no va a afectar al pueblo de Dios, pero sí va a afectar a los rebeldes. Y por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía con Dios y a obedecer su palabra para que no nos afecten estas plagas. Ahora, volviendo a lo que estamos viendo, la liberación del pueblo de Dios sucede bajo la séptima plaga, Apocalipsis 16, versículo 17, 18 y 19, que es lo que leímos, es la séptima copa de ira, la séptima plaga. Hay algunas plagas anteriores, cuando el sol se pone negro, esa es la quinta plaga. ¿Se acuerdan que lo vimos anoche? Las tinieblas, Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. La quinta plaga es tinieblas que comienzan en el trono de la bestia en Roma y se extienden por todo su reino, que es el mundo entero. La tierra entera va a estar envuelta en tiniebla. Por eso Elena de White vio densas tinieblas que cubrían la tierra y de pronto el cielo se abrió y en medio de la constelación de Orión ella oyó que bajaba la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que decía, hecho es. Y esa es la voz que sacude los cielos y la tierra. Déjenme leérselas cómo la describe la escena, el libro Primeros Escritos. Es muy parecido a lo que acabamos de leer, pero es más sucinto, o sea, más cortito. Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. A la medianoche sale el sol. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Todo parecía desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. ¿Cómo pueden dejar de fluir los ríos? ¿Cómo se puede parar la luna? Estamos hablando de eventos que no podemos siquiera imaginarnos, de la conmoción de la tierra. Y recuerden que es la voz de Dios la que lo causa. La única manera que los ríos dejan de fluir es que la tierra sea sacudida tan fuertemente que se trastorne su eje. El terremoto de Chile de este año fue tan potente que literalmente los científicos dicen que la tierra se trastocó en su eje. Fue milimétrico lo que se movió, pero hubo un desliz del eje de la tierra. Y eso fue un terremoto localizado en Sudamérica, en Chile. Imagínense el terremoto que va a sacudir el planeta Tierra, un terremoto tan grande como jamás ha habido en la historia de la humanidad, en la Tierra. Ese terremoto va a trastocar el eje terrestre. Es la única manera, cuando la Tierra se mueve para un lado, que los ríos se pueden detener. No hay otra manera de explicarlo. Imagínense que lo que estamos hablando es una energía tan grande que haga mover el eje de la Tierra.
Cuando veamos mañana los juicios previos, que son las 7 trompetas, ustedes van a ver algunas de estas cosas, el despliegue del poder de Dios en esos juicios. Y van a ver algunas cosas impresionantes que van a suceder. Sigo leyendo aquí. Todo parecía desquiciado, cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrechocaban unas contra otras, pero había un claro de persistente esplendor en el cielo. ¿Dónde estaba ese claro? En medio del Orión, de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, se abrieron los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Aquí está la resurrección especial. La voz de Dios sacude los cielos y la tierra, y el mismo terremoto que sacude la tierra abre las tumbas. Miren, hubo una resurrección especial en el momento en que Cristo resucitó. Cuando Él murió, hubo un terremoto. Y cuando Él resucitó, hubo otro terremoto. ¿Sabían eso, verdad? ¿Ok? El terremoto en el momento de su muerte abrió los sepulcros. Y el terremoto sucedido en su resurrección echó fuera los cuerpos y resucitaron los santos que habían dormido. A eso se le llama una resurrección especial. La resurrección de las primicias. Nuevamente, en la liberación del pueblo de Dios va a haber una resurrección de las primicias. Las primicias son los primeros frutos de una cosecha que viene después. Por eso esta resurrección especial no es la gran resurrección de todos los redimidos en el momento de la venida de Cristo. Eso sucede un poco más tarde, unos días más tarde, cuando Jesús aparece en las nubes del cielo. Pero esta resurrección especial sucede antes de que Cristo salga del cielo para dirigirse a esta tierra, cuando se pronuncian las palabras consumado es. Es cuando Él sale del cielo hacia la tierra. Se los leo ahora en el conflicto. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra, síguese un gran terremoto, cual no fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonio en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Imagínense cuando la tierra tenga ondas como que fueran olas del mar. La tierra, no el mar. Imagínense, el mar va a hervir como una olla. El maremoto va a ser tan terrible, los tsunamis, que no va a quedar una sola costa sin ser afectada. Si el terremoto en Chile trajo un terrible maremoto, o sea, un tsunami, imagínense lo que va a ser este terremoto que va a sacudir todo el planeta Tierra. Sus mismos fundamentos, la superficie de la Tierra se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras enteras. ¿Están dando cuenta de lo que estamos leyendo? Se hunden cordilleras enteras. Desaparecen islas habitadas. Islas habitadas enteras desaparecen tragadas por las olas.
Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma y Gomorra por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Eso es versículo 19 de Apocalipsis 16. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Toda isla huyó, los montes desaparecieron, no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. El conflicto dice, pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen delante de su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Aleluya. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 2 y versículo 2. Y ahora explica quiénes van a resucitar. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto que Dios hace con los que guardan su ley. Esos son los que resucitan para vida eterna, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Pero también resucitan otros para vergüenza y confusión. Dice, los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la angustia de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en la claridad de llamarada. Lo mismo que pasó sobre el monte Sinaí. Fieros relámpagos, como llamaradas, envuelven la tierra como si fuera fuego. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. ¿Se acuerdan las voces que se escuchaban en Jerusalén antes de su destrucción? Voces misteriosas que decían, salgamos de aquí, la ciudad está condenada, salgamos de aquí. Ahora eran demonios. Y ahora otra vez los demonios vuelven a hablar. Voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo, tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan con terror abyecto. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse contra el pueblo de Dios, observador de los mandamientos, se sienten presas de consternación y tiemblan de terror. Me salteo un poquito porque el tiempo ha transcurrido. Me voy a saltear un párrafo, voy al próximo. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadriplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Esa es otra de las señales, son 7 señales. Esta es una estrella arroja rayos de luz, una sola estrella en el cielo. Cuadruplicado el brillo en contraste con la oscuridad que la rodea. Los que todos lo sacrificaron por Cristo están ahora seguros como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios.
fueron probados y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macillentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan con canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea conmovida, y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Este es el salmo del tiempo de angustia, el Salmo 46. Lo cantan los redimidos. Dice que ha habido una transformación en ellos. Fíjense que esta es la liberación del pueblo de Dios, pero también es la glorificación del pueblo de Dios. Si damos vuelta a las páginas, unas varias hojas más adelante, en la página, en este librito de tapa blanda, la página 751, dice así: los justos vivos, ahora hablando ya cuando Cristo aparece en las nubes del cielo y lo pueden ver, dice, los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados y ahora son hechos inmortales. Hay dos eventos con los santos. A la voz de Dios en el momento de su liberación fueron glorificados y en la venida de Cristo son hechos inmortales. ¿Qué es la glorificación de los santos? Sucede en el momento de su liberación a la voz de Dios. Sus semblantes, al ser glorificados, se vuelven brillantes como el sol. Como brillaba el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Eso es en el momento en que se oye la voz de Dios, son glorificados. Noten otra vez la cita. A la voz de Dios fueron glorificados y ahora son hechos inmortales en la venida de Cristo. Vuelvo por un momento a la descripción de la liberación. Ahora vuelvo hacia atrás otra vez en el conflicto de los siglos. Sus semblantes brillan. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad. Cantan el cántico de liberación, el Salmo 46. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran. Y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo de ambos lados. O sea, el cielo se enrolla como un pergamino, se abre, se va abriendo. O sea, como que fuera un telón que se descurre. Está todo negro y de pronto se va abriendo y en el centro se ve una franja de cielo estrellado, brillante, en contraste con los dos lados que se ve completamente negro. La magnificencia de la ciudad de Dios rebosa por las puertas entreabiertas. Fíjense, Cristo acaba de salir del cielo y las puertas quedaron abiertas. Por la constelación de Orión baja luz que comienza a brillar desde la ciudad de Dios. Se alcanza a ver la luz de las puertas
que quedaron abiertas. Eso es la salida de Cristo del cielo. Entonces aparece en el cielo una mano. Imagínense la escena. El cielo se enrolla. It opens up. Se abre. Queda una franja abierta donde se ven las estrellas. Detrás se ve una luz que fulgura, que baja del medio de la constelación de Orión en el este. Es luz que baja de la ciudad de Dios, de las puertas entreabiertas. Y de pronto, en medio de esa luz que ilumina el cielo, aparece una mano. Una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre la otra. Así está la mano, extendida, y sostiene dos tablas de piedra encimada, una arriba de la otra. El profeta dice: denunciarán los cielos tu justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de vida, se revela ahora a los hombres como la norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan claras y distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de la ley de Dios. El Señor les había dado su ley, con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había una oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlo. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaron. Echan de ver que ya no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el impío, entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Comienza a describir lo que los ministros y el pueblo hacen cuando ven la ley de Dios. Se vuelven unos contra otros a acusarse. Ustedes son la culpa de nuestra ruina, les dicen a los ministros. Nos engañaron diciendo que la ley había sido abolida, que estaba clavada en la cruz, que ya no había que guardarla, que el sábado era del viejo pacto. Nos engañaron ahora cuando ven la ley de Dios que aparece en el cielo. Los ministros reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Terrible será la suerte de aquellos a quien Dios diga: apartaos, mal servidor. Vuelvo a primeros escritos para que vean lo que sigue. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto.
escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: gloria, aleluya. ¿Qué decían? ¿Cómo? Así, gloria, aleluya. ¿Cómo decían? Gloria, aleluya. El pastor de aquí de la iglesia va a pensar que nos hicimos pentecostales ya, ¿verdad? Lo bueno es que los adventistas podemos decir gloria, aleluya a la ley de Dios. Fíjense, Dios ahora comienza a proclamar su ley leyendo cada mandamiento, o repitiendo, o promulgando cada mandamiento. Y dice que sus palabras, él repetía, pronunciaba una frase de la ley y se detenía. Mientras las palabras de la frase iban saliendo de sus labios y rodeaban la tierra, retumbando como terribles truenos. Ustedes saben que la luz es más rápida que el sonido. Y uno ve el relámpago primero y luego cuenta 1, 2, 3, 4 y ¡brrr! Viene el ruido, ¿verdad? Pero primero se ve la luz. Las palabras de Dios van a pronunciarse y se va a sentir como el trueno que le va circundando toda la tierra. Y Dios se detiene para que las palabras den la vuelta alrededor del globo. Y cuando se escucha es como una ola por donde va pasando la voz de Dios. La gente de los redimidos van escuchando el trueno porque va demorando, son varios segundos para que le dé la vuelta a toda la tierra. Y en cada lugar se va escuchando gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. En América, gloria, aleluya, en Australia, gloria, aleluya, en la India. Y le va dando la vuelta a la tierra entera hasta que termina el primer mandamiento. Y luego va con el segundo mandamiento: no te harás imagen, ni te postrarás delante de las imágenes. ¿Y el pueblo qué dice? Ahora lo hicieron mejorcito, ¿eh? Vayan practicando, porque dentro de poco nos va a tocar decirlo de verdad. Cuando escuchemos la voz de Dios. Tremenda la voz de Dios. Si ustedes notaron, hay dos cosas que suceden. Aparte de lo que ya hemos visto, que la voz de Dios produce el terremoto, que esa voz dice hecho es, y todo lo demás que ya hemos visto, se abren los sepulcros, resucitan los muertos. ¿Para qué resucitan? Para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Por eso resucitan los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Entre ellos Elena de White. Ella resucita en esa resurrección especial. Ella va a estar viva para ver el retorno del Señor Jesús. Y junto con los 144,000 va a escuchar el pacto que Dios va a hacer. Ahora escuchen bien, en esa resurrección especial no resucitan todos los redimidos. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. Y muchos hermanos de otras iglesias, bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos, episcopales, se van a salvar. Y no van a estar guardando el sábado, porque no lo conocieron. Si murieron sin haber conocido esa luz, pero siendo fieles a lo que Dios les reveló a ellos, ¿se van a salvar o se van a perder? Se van a salvar. Pero ellos no resucitan en esta resurrección especial. Ellos van a resucitar en la gran resurrección de todos los redimidos en la venida de Cristo.
Pero los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel resucitan para hacer el pacto, para escuchar el pacto que Dios hace con los que guardaron su santa ley. La ley de Dios se proclama. Escuchen. Uno por uno va diciendo Dios los mandamientos. Al final de cada frase los santos exclaman: gloria, aleluya. Sus semblantes están iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malos no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Imagínense, se tenían que cubrir el rostro los malos porque no podían ver el rostro de los justos mientras las palabras de Dios estaban siendo pronunciadas desde el cielo. Así como el rostro de Moisés brilló, los rostros de aquellos que guardaron la santa ley de Dios van a brillar. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el santo sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Ahora, esto que estamos leyendo está descrito en Daniel capítulo 12. Vuelvan ahora. Por eso cuando uno lee la Biblia, no hay que nomás leerla como una novela. Hay que meditar, profundizar, porque hay cosas tremendas allí. Vayan al capítulo 12 de Daniel, que es el que estamos leyendo. Y miren lo que dice en Daniel 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero miren el 3. Y los entendidos resplandecerán. ¿Lo ven ahí? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Notaron? Resplandecerán, brillarán los que enseñaron la justicia a la multitud. ¿Qué es la justicia? Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, tu ley es la verdad. La justicia es la ley de Dios. Y los que enseñaron la ley a la multitud van a brillar, sus rostros van a brillar, como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del monte. Entonces comenzó el jubileo. Qué interesante, el jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Qué es el jubileo? ¿Cuándo se celebraba el jubileo? ¿Cada cuánto? ¿No? Poquito sabemos nosotros del santuario, ¿verdad? El jubileo era el año número 50. 6 años se trabajaba la tierra, el séptimo se hacía descansar. Esa era una semana de años, 7 años. Repetida 7 veces, son 7 por 7, 49. 49 años se contaba y el año 50 era el jubileo. Multipliquen 120 por 50.
120 por 50. Cada 50 años se celebra el jubileo. 120 años fue el tiempo que Dios le dio a la raza antediluviana. 120 años. Si ustedes multiplican 120 por 50, son 6.000. Es el tiempo que Dios le da al planeta Tierra. 6.000 años. 120 jubileos. Y entonces comienza el jubileo. Déjenme ponérselos de otra manera. Miren, Dios dijo, 6 días trabajarás, mas el séptimo será descanso. No hagas en él obra alguna. Ahora busquen, eso está en Levítico capítulo 23, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será sábado de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ese es el sábado semanal. 6 días trabajas, el séptimo descanso. Ahora vayan a Levítico capítulo 25. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová tu Dios. Aquí hay otra semana. Hay una semana de días, pero hay una semana de años. 6 años y el séptimo es una semana de años. Y luego dice, versículo 8, contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. ¿Cuántos son 7 veces 7 años? 49 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Clarito. 7 semanas de años, 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra. Libertad, ¿no? La liberación del pueblo de Dios. Por eso dice entonces comenzó el jubileo, cuando se oye la voz de Dios. Hermanos, nosotros esperamos la venida de Cristo como el gran evento, pero el gran evento es el comienzo del jubileo, es la liberación del pueblo de Dios. Es la voz de Dios que va a poner fin al cautiverio de su pueblo. Es lo que va a hacer que los santos sean glorificados. Es cuando Cristo sale del cielo a recoger a su pueblo. Comienza el jubileo. Lo vuelvo a leer. Está hablando de la voz de Dios que va promulgando la ley de Dios y termina diciendo, y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, página 286 de Primeros Escritos,